Bienvenidos al capítulo 8 de la serie de cómo hacer mods en Binding of Isaac Repentance. Ya sé que estuve bastante tiempo sin subir, pero ahora estoy en verano, tengo tiempo libre. Y este capítulo se va a tratar de cómo agregar efectos de sonido personalizados o no. También pueden usar efectos de sonido ya en el juego. Y les voy a enseñar cómo programarlos y hacer que suene cuando ustedes quieran. Ok, lo primero que van a hacer, como siempre, va a ser venir a la carpeta de mods, acá en The Binding of Isaac Rebirth, entrar a mods, y vamos a crear el mod. Yo el nombre que le voy a poner va a ser sonidos. Ok, ahora entramos a la carpeta y vamos a, primero que nada, meter el sonido que nosotros queremos poner en el juego. Yo en mi caso lo que hice fue descargar un efecto de sonido de YouTube. Entonces, ¿dónde metemos ese efecto de sonido? Lo vamos a meter primero poniendo a la carpeta de Resources y después una carpeta que se llame SFX, y acá adentro es donde van a poner su efecto de sonido. Yo acá acabo de copiar el mío, que se llama megafart.wav, y es importante, recuerden que es importante que el archivo que pongan no sea ni un mp3 ni un .ogg, tiene que ser un .wav. Si el archivo que quieren poner no está en .wav, pueden buscar un conversor online de archivos de audio que les va a convertir el archivo a .wav. Ok, después de pegar en esta carpeta nuestro efecto de sonido, lo que tenemos que hacer ahora es registrar el efecto de sonido dentro del juego. Para eso, al igual que con los ítems pasivos y activos, lo que tenemos que hacer es un XML. Así que vamos a sonidos, o sea, la carpeta del mod, y creamos la carpeta llamada content, y van a crear el archivo sounds.xml. Acá adentro es donde vamos a registrar el efecto de sonido. Bien, abrimos el archivo y ya sé que se estarán preguntando por qué estoy usando Visual Studio Code en vez de Notepad++ como siempre, y es que decidí cambiarlo porque me parece mejor Visual Studio Code. Después les voy a explicar bien por qué el cambio y les explico mejor, si quieren, en otro video cómo instalarlo, ¿ok? Entonces, ahora que estamos adentro de sounds.xml, lo que yo siempre recomiendo es, cuando manejan un XML, es ir a la carpeta original del juego, entrar a el sounds.xml original, que está por acá, y simplemente copian alguno de estos que les parezca más parecido al que ustedes están intentando hacer. En realidad es suficiente copiar el primero de todos, hacen así, lo copian, y acuérdense de cerrar sounds. Ya teniendo esto, lo único que hay que hacer es sacar lo de ID y poner acá name. Y acá adentro van a poner el nombre de su efecto de sonido. En mi caso lo voy a llamar megafart. Y acá donde dice path van a poner el nombre que le pusieron al archivo del efecto de sonido. Yo le había puesto megafart.wav, así que acá ustedes pongan como se llame su archivo. Esto de wait no lo cambian, lo de root tampoco lo cambian. Y bien, ya teniendo esto, guardan con control S y listo. Ok, ya teniendo registrado el ítem, ahora vamos a la parte de programación. Para eso hay que crear el main.lua. Vamos acá y ponemos main.lua. Ok, empecemos con lo que siempre hay que hacer al empezar un código de main.lua, y es poner local mod igual register mod, y acá dentro del nombre del mod le pueden poner sonidos y después un 1. Igual, antes de empezar con el resto, lo que voy a hacer es poner open folder y voy a abrir acá la carpeta del mod. Esto lo hago porque si no se buguea y no me deja autocompletar las cosas del API de Isaac. Okay. Ya en el futuro les voy a explicar cuando haga el video de cómo usar Visual Studio Code. Okay. Pero ahora estamos acá en local mod, register mod, bla bla, y lo que hay que hacer es registrar la variable sfx. Sfx manager va a ser lo que vamos a usar
para reproducir y para detener efectos de sonido. Lo que yo quiero hacer en este mod va a ser que cada vez que uses el ítem de la caca suene el efecto sonido del pedo gigante, ¿ok? Entonces vamos a hacer una función que sea function mod on item use, y como no necesito ningún argumento en este caso lo voy a dejar vacío y voy a poner end, y primero que todo hagamos el callback, ¿ok? El callback sería add callback, y entro mod callbacks.mc use item. Después el nombre de la función mod on item use y el nombre del ítem de la caca, que es el que quiero que se active la función cuando use ese ítem. Así que vamos a poner collectible type .poop, a ver si aparece collectible poop. Ok. Si no saben cómo se llama su ítem, tienen que ir a la documentación. Ok, acá van a collectible type, que tiene que estar por acá. Collectible type acá, y acá van a estar todas las IDs de los ítems. Okay. Ahora vamos a programar la función y van a ver que es mucho más fácil de lo que piensan. Simplemente ponemos sfx play y acá vamos a poner el efecto de sonido. Okay. Ahora arriba vamos a registrar el efecto de sonido que creamos anteriormente, así que voy a poner fart sound effect. Y ahí tenemos que poner isaac.getSoundID by name y adentro el nombre que le pusieron al efecto de sonido. Yo le había puesto megafart, así que tienen que poner exactamente el mismo nombre. Así que pueden copiar y pegar el nombre. Acuérdense que las mayúsculas importan, así que copienlo exactamente como es. Bien, después de declarar fart sound effect, simplemente ponemos adentro de play fart sound effect y listo. Ahora lo que va a pasar cuando yo corra este mod es que cada vez que use el ítem se va a reproducir este sonido. Hay un solo problema, que es que el ítem en sí ya reproduce un efecto de sonido. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que solamente reproduzca un efecto de sonido y no los dos al mismo tiempo? Simplemente tenemos que poner sfx stop y acá adentro el efecto sonido que reproduce el ítem original. Ok, si quieren saber cuál es, tienen que venir a la documentación y buscan la enumeración de sound effect. Lo bueno es que acá pueden usar control F. Yo por ejemplo pongo control F fart y me aparece sound-fart y pueden reproducir el sonido a ver si es el que están buscando. Bien, ahí como es el que estoy buscando, lo que voy a hacer es copiar la enumeración y pegarla acá adentro. Así que ahora lo que va a hacer el ítem es detener el efecto de sonido original y reproducir el que yo puse. Ok, así que ahora nada, la programación ya está hecha, está todo hecho. Vamos a probar el mod. Acuérdense de guardar. Ok, ya estoy en el juego. Vamos a ver primero que nada que el mod está activado. Como ven acá, el sonido está activado. Y vamos a entrar a una partida a ver si funciona. Bien, me voy a poner con la consola el ítem de la caca y debug 8. Así puedo usarlo infinitas veces. Y como ven ahí funciona perfectamente. Me gustaría comentarles también que hay muchas cosas que pueden hacer con sonidos. Pueden, por ejemplo, si ven en la función de play, un argumento es el volumen, que acá siempre recomiendo dejarlo en 1. Pueden poner un delay desde que llamas a la función y desde que suena el sonido. En frames pueden hacer que loopee si ponen como tercer argumento true. Pueden cambiar el pitch, pueden cambiar también el pan, que no sé qué es, pero pueden ponerse a jugar con eso. Les quiero mostrar, por ejemplo, si yo cambio el pitch, el volumen lo dejo en 1, el frame delay lo dejo en 2, que era el default, si no me equivoco, sí. El loop pongo false, y si el pitch le pongo 2, por ejemplo, va a subirse el pitch, así que vamos a probar. Ok, vamos a recargar el mod con Lua Mod Sonidos y a ver cómo suena. Bien, ahí ven que está con el pitch más alto. Pueden hacer lo mismo pero bajando el pitch
y subiendo el volumen pueden ponerse a jugar con estas cosas. Bueno, espero que les haya servido. Eso es todo, realmente bastante simple, agregar efectos de sonido. Todavía tengo que explicar cómo agregar música, eso es un poco más complicado, pero lo voy a hacer en el futuro definitivamente. El próximo video que me gustaría hacer igual es explicarles lo del Visual Studio Code, que ya habrán notado que estoy en un ambiente distinto, no estoy en Notepad++, y que me deja autocompletar las cosas. Esto es algo que descubrí hace poco y me hubiese gustado descubrirlo antes, pero es un plugin del Visual Studio Code que les deja autocompletar con la documentación de Binding of Isaac Repentance, y está actualizada, así que está bueno. Y voy a hacer un video explicándolo probablemente. Así que nada, espero que les haya gustado, compartan, volví después de mucho tiempo, y nada, un saludo.